Estamos en línea del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz del CESO a Nicolás Pertierra. ¿Cómo le va, Pertierra? Andrés Batistela de Santa Fe lo saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por comunicarse. Nos comunicamos para charlar un poquito de economía y de inflación más precisamente, Nicolás, porque conocidos los datos del INDEC sobre el mes de marzo y lo que uno ve más o menos en góndola que ha ocurrido durante este mes de abril, la inflación sigue siendo altísima y de esta manera pareciera que va a ser muy difícil cumplir con la pauta que puso el gobierno, que era ya cuando se hizo el presupuesto de un 29 y pico, si mal no recuerdo. ¿Es una pauta que ya es imposible esta per tierra? Sí, como pauta parece muy difícil ya de alcanzar, ¿no? A pesar de que los salarios estuvieron muy alineados con esa pauta, a pesar de que el tipo de cambio va bastante alineado con esa pauta, lo mismo las tarifas, las naftas fue un poco de incertidumbre lo que generó, sobre todo por tantos aumentos seguidos en las últimas semanas, pero aparentaría no incrementarse mucho más en el resto del año. Falta una parte importante, me parece, que actores del sector privado todavía se alineen con esta pauta, porque lo importante y lo que frustra de alguna manera es la idea de que este año se le iba a estar ganando a la inflación con los salarios, recuperando algo de poder adquisitivo, y eso me parece que va a tener que esperar hasta los últimos meses, hasta octubre, diciembre, cuando se disparen cláusulas de revisión de los acuerdos salariales y recién ahí va a llegar una recomposición importante, debería llegar una recomposición importante de los salarios. Claro. Ayer algunos medios hegemónicos de estos que tienen toque con Casa Rosada y con el gobierno nacional, Nicolás, decían que había cierto enojo con Marco Lavagna del INDEC por las mediciones altas. Ahora bien, Lavagna tampoco está, no sé si decir mintiendo, no sé si esa es la palabra per tierra, pero me entiende. La inflación es alta y todos lo vemos en la góndola, no es que es una macana. Sí, la verdad yo vi los mismos trascendidos periodísticos, no me consta la verdad de ninguna fuente del gobierno ni allegados de que haya algún cuestionamiento al índice de precios, sino más bien todo lo contrario, lo cuentan como un termómetro y es una fuente de preocupación también para las propias políticas del gobierno, así que me parece que eso yo en principio lo descartaría y lo vemos, ¿no? Me parece que lo que se ve tiene que ver con distintos factores. Algunos, como se han comentado, los precios internacionales, su impacto en los alimentos, ahí hay un canal importante. Y también tenemos que después de un periodo de pandemia donde muchos precios estuvieron congelados, por decirlo de alguna manera, como el de educación, se empezaron a descongelar, eso también tira el índice para arriba, y otros que preocupan, como textiles, indumentaria también, que vienen con incrementos muy por encima del promedio, ¿no? Me parece que por ahí se pueden encontrar las razones de los últimos indicadores. Claro, hay un doble problema, me parece, Nicolás, precios no regulados, que básicamente las formadoras hacen lo que quieren, ¿no? Y precios regulados, usted un poco lo está mencionando, ¿no? Combustible se aumenta, ahora van a aumentar las tarifas también de lo que tiene que ver con la energía eléctrica y con el gas natural, es decir que por los dos lados sigue siendo inflacionaria la política, no sé si me equivoco. Sí, con los precios regulados yo no diría que es inflacionaria estrictamente, porque no es un escenario como el 2016 que tenemos que estar enfrentando tarifazos del 300, 500 o 1000%, pero sí me parece que hay un factor que claramente no está ayudando por lo menos a sacar la incertidumbre, porque si el incremento de tarifas va a estar entre el 5, 7, 10%, bueno, sería preferible que se aclare ese número, se establezca y todos sepamos ya cuál va a ser la pauta y no estar esperando a último momento, que alguno pueda especular con que las tarifas se van a incrementar un 30-40% y adelantar los incrementos de precio. Me parece que no es inflacionario, pero tampoco está ayudando a despejar la incertidumbre, ¿no? Que sería lo importante que pueden hacer en este contexto. Y la otra pata per tierra, porque los precios no regulados, ¿qué se puede hacer para que estos muchachos, que son los que mandan listas nuevas todas las semanas, dejen de subir tanto los precios? Sí, ahí me parece que hubo un cambio de actitud, ¿no? Porque se había pasado de algo que apostaba, tal vez ingenuamente o tratando de sacarse algún mote de intervencionista, de ir contra el mercado, se había apostado a la buena voluntad, por decirlo de alguna manera, del sector privado, todo del sector alimenticio. Y bueno, a raíz de lo que vos comentabas, acuerdos que
Por ejemplo, precios máximos a fines del año pasado estaba el compromiso de prácticamente no, directamente se habían ido sacando muchos productos y se iba a desarticular. Pero a medida que se sacaban productos, la inflación se aceleraba. Y ahí me parece que se empezó a dejar eso en pausa y las últimas semanas y los últimos meses incluso vimos cómo se incrementaron nuevas medidas que tienen que ver con monitorear también el nivel de producción, porque el faltante de los productos es un riesgo y muchas empresas productoras estaban produciendo por debajo de su capacidad para generar desabastecimiento y especular con los productos de los alimentos. Y también lo que vimos, ¿no? Productos de paquetes que les aumentan 1 gramo para evadir un acuerdo, una regulación, una normativa, y ahí se están endureciendo, me parece a mí, lamentablemente, porque uno preferiría no tener que tener eso, pero se están endureciendo algunas medidas. La última pregunta, Nicolás, porque sé que tiene un compromiso en breve, así que voy a ser concreto. ¿El problema de divisas de la Argentina empieza a solucionarse con los acuerdos que logró Guzmán y con la restricción cambiaria que tenemos o todavía falta? Falta porque la situación venía al límite y eso ayuda a generar un poco de aire por el lado de la deuda y también los controles a evitar un salto cambiario brusco. Todavía falta también los precios de los bienes que exporta la Argentina, principalmente productos primarios, ayudan a dar un poco de aire, pero está claro que si la Argentina quiere crecer 7%, 5% algunos años seguidos, dentro de poco se va a terminar chocando con la misma restricción, ¿no? Claro. Falta todavía fortalecer ahí un sector exportador que dé más previsibilidad también sobre ese tema. Ayudan, tranquilizan en la urgencia, porque es una situación muy delicada, pero en el mediano y largo plazo todavía falta. Pertierra, le agradecemos este contacto con la agencia DERF aquí de Santa Fe. La seguimos en cualquier momento. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz.